la leche no puede dar un alimento sólido. Necesitamos de comida sólida. Dígalo a tu vecino que está a tu lado. Necesitas comida sólida. Dígaselo. Necesitas comida sólida. Necesitas comida dura. Comida fuerte, con muchas proteínas, bisteca. Y la palabra de Dios nos dice, Pablo dice, que ya es tiempo de dejar la leche. Porque con la leche no se crece. Hay que comer comida sólida. Y nosotros, creyentes, nos estamos acostumbrados a leche. ¿Qué quiere decir leche? La leche son las palabras que usted quiere escuchar. La leche son las predicaciones que usted quiere escuchar. Las predicaciones que nos gustan escuchar. Las predicaciones que no nos hacen crecer. Las predicaciones que no nos vengan a martelar. Las predicaciones que no nos vengan a romper el coco. Las predicaciones que no nos hacen sentir mal. Las predicaciones que nos acarician, que te hacen masajes. La palabra que no es fuerte, no es para... La palabra que no es fuerte es para los débiles. ¿Por qué? Porque si le das una palabra más, parece como una piedra, no la pueden llevar. Pero hoy nosotros vamos a dar una buena bisteca, ¿no? Bien. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Nosotros somos muy buenos para memorizar Biblia a memoria, ¿verdad? Algunos que han estado aquí en escuela dominical como pequeños, le han enseñado de memorizar la Biblia a memoria, versículos a memoria. Por lo que yo conozco, han hecho estudios bíblicos mucho. Usted es más teólogo que yo, estoy más que seguro. Y sabemos muchas porciones de la Escritura en la memoria. Pero hoy en día la Iglesia de Jesucristo está enfrentando un gran desafío, no nuestra iglesia. Estamos hablando de la iglesia en todo el mundo. Todos los creyentes están enfrentando un tremendo desafío. Y el desafío no es que no tienen fe, es que no saben cómo sacarla, no saben cómo usarla. Es decir, yo te doy un cuchillo a ti y vos tenés un cuchillo aquí. Te doy una pistola y vos tenés una pistola, y cuando llega el momento de utilizarla, nadie te ha dicho cómo usarla. Tienes las instrucciones en tu casa, algunos le han leído, otros no lo han leído, pero aún los que han leído las instrucciones no llegan a saber cómo utilizar este cuchillo y esta pistola. Y esta pistola y este cuchillo salvan tu vida. Yo sé que usted puede comer también con manos, pero hay comidas que no se pueden comer con manos, tienen que cortar usted. Y cuando no saben cómo cortar, se van a cortar los dedos. Entonces tienen que aprender, tenemos que saber cómo utilizar las herramientas que Dios nos ha dado. La fe es una tarjeta de crédito. ¿Les gusta la tarjeta de crédito? Son unos tremendos mentirosos. ¿De cuántos tienen tarjeta de crédito aquí? Por lo menos una, porque no hablamos de... ¿A usted le gusta pasar la tarjeta de crédito? ¿Tiene o no tiene plata? ¿Por qué? Porque el banco le dijo que puede utilizarla hasta un tope. Y después usted da. Entonces el banco le dijo que puede hacerlo y usted le cree al banco. El único que hace, se necesita fe para sacar la tarjeta de crédito y pasarla. No se necesita, porque el banco le garantizó. Dios ha garantizado que si nosotros utilizamos la fe, vamos a tener resultados. Y nosotros no le creemos a Dios. La fe es la tarjeta de crédito celestial. La fe es la moneda celestial. La fe toma de los recursos celestiales. Todo lo que hay en el cielo
es lo que tú necesitas hoy, pero se necesita fe para tomarlo. Sin fe es imposible tomar de todos los recursos que Dios tiene. Y hay cosas que a nosotros nos parecen difíciles y hay otras cosas que a nosotros nos parecen fáciles. Porque los miramos naturalmente y no lo miramos a través de la fe. Porque la fe trabaja en el mundo invisible. La fe ve lo invisible. La fe cree ahora y recibe ahora. La fe no cree mañana. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Dios tuvo fe en sí mismo. Y nosotros hoy tenemos fe en nosotros mismos. Y esto no está bien. Dios tuvo fe en sí mismo porque no había otro más grande que Él. Y tú tienes que tener hoy fe en alguien más grande que tú. Alguien más sabio que tú. Alguien más inteligente que tú. Alguien más rico que tú. Alguien más fuerte que tú. Y esto es Jesús. Y nosotros hoy nos cuesta creer en Dios. ¿Por qué nos cuesta creer en Dios? ¿Por qué nos cuesta? Porque tenemos fe, decimos que tenemos fe, pero no sabemos cómo utilizarla. Y esto es el gran desafío de la cristianidad de hoy. Tomemos nuestra lectura en Juan capítulo 15, perdón. Juan capítulo 15. Versículo 1. Juan capítulo 15, versículo 1. Gracias por traer su Biblia. Eso me alienta, me gusta que cada uno trae su Biblia. Veo siempre menos celulares y más Biblias. Esto es hermoso. Es bueno esto, aprender a leer el papel. El mundo hoy quiere cambiar. ¿Se dan cuenta que hoy le mandan la factura por online y quieren sacar el papel? Hoy dicen para cuidar el ambiente, para no cortar los árboles. Y los árboles les cortan lo mismo, es para que te enganchen en internet, por eso lo hacen. Y nosotros hoy nos acostumbramos a leer la Biblia a través de internet, a través de teléfono, tablet, que no es malo, pero en el papel es algo extraordinario. Es algo diferente. No sé si a usted le gusta el olor del papel. Yo soy la vid, versículo 1. Yo, Jesús es que habla, dice, yo soy la vid verdadera, porque hay falsas. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más frutos. Versículo 3. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 7. Vamos directamente al versículo 7, que será el versículo como base de nuestra palabra. Si permanecéis en mí, Jesús es que está hablando, y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queréis y os será hecho. Presten atención a lo que estoy leyendo, léenlo ustedes también. Y mientras lo leen ustedes, meditan. Si permanecéis en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan capítulo 1. Tomemos nuestra lectura también de Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Significa que la palabra es Dios. Significa que Dios y su palabra son una misma cosa. Si nosotros entendemos que la palabra de Dios y Dios son una misma cosa, si yo quiero creer a Dios, tengo que creer en su palabra. Y la Biblia dice, si permanecéis en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en ustedes, esto significa que Cristo y la palabra son uno. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en usted, esto significa que Cristo y la palabra son uno. Pide lo que quieras y será hecho. Esto significa que la oración con fe produce frutos. La oración con fe produce frutos. Significa que si nosotros oremos con fe, obtendremos lo que Dios ha prometido. ¿Por qué hoy no tenemos lo que Dios ha prometido? Porque oramos sin fe. Pero la Biblia dice que todos nosotros tenemos fe. ¿Cómo es posible entonces que no logramos detener lo que queremos? ¿Por qué hoy oramos y no tenemos? Porque cada vez que nosotros oramos y no tenemos, se produce frustración. ¿Es así? ¿Por qué entonces oramos y no tenemos? Porque no sabemos cómo orar. O mejor, no sabemos cómo desatar la fe de nuestro corazón. En Mateo capítulo 9, el versículo 23, Jesús enseñó sobre la fe. Y cuando llegó desde el monte de la transfiguración, llegaron a él algunas personas y le dijeron, Señor, buenos días. ¿Cómo está? Bien. ¿Usted cómo está? Muy bien. ¿Y usted de qué está discutiendo aquí con esa gente? Y lo que pasa es que trajimos mi hijo endemoniado, pero tus discípulos no pueden liberarlo. Y Jesús se enojó. No se enojó con sus discípulos, se enojó con la gente, se enojó con la generación de hoy. Y nosotros hacemos parte de esta generación. Hoy la generación que vive hoy es una generación sin fe, sin esperanza. No sabe cómo desatar su fe, no sabe dónde golpear la cabeza. Y Jesús le dijo, raza de víboras, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Tráedmelo a mí, dice. Entonces liberó al muchacho y más tarde lo preguntan, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos liberar al endemoniado? Y Jesús le dijo, por causa de vuestra poca fe. No es que los discípulos no tuvieran fe para hacer lo que tenían que hacer. Significa que no tenían la fe suficiente. Esto nos está enseñando que para lograr algo se necesita una calidad de fe.
una cantidad de fe. Para lograr algo en la vida, se necesita no solamente creer, sino tener la cantidad de fe en tu corazón y saber sacarla afuera para que la fe que tienes opera para ti. Pregúntale a tu vecino, ¿tu fe está trabajando para ti hoy? No, en serio, pregúntalo. ¿Tu fe está trabajando para ti hoy? Porque nuestra frustración es porque nuestra fe que tenemos no está trabajando para nosotros hoy. Qué feo es tener una mujer de limpieza que viene en tu casa, tú la pagas, ella es tuya, es la persona que trabaja para ti y vos la pagás. Sabes que ella es la mujer que limpia tu casa, o sea, entre comillas es tuya, porque no es tuya, pero es tu empleada, y ella viene, se sienta tomando mate y no limpia. Y cuando yo llego, miro tu casa toda, bueno, no se habla, no se mira, yo sé que... Y yo llego en tu casa y miro un requete contra desorden y sucio. Cristina sabe que a mí eso me molesta mucho. Y dijo, oh, pero tu empleada no está aquí. Sí, está aquí. Tu empleada está trabajando para ti hoy. Es tu empleada, la estás pagando, la tienes, está trabajando para ti hoy. ¿Qué tú me vas a contestar? Solo porque tú la tienes en tu casa y no ha limpiado, ¿puede ella trabajar para ti hoy? ¿Cuál es la evidencia de que ella está trabajando para ti hoy o no? Tu casa, tu orden, tu limpieza, se ve. La fe es práctica. No podemos hablar de fe si nuestra fe no está trabajando para nosotros hoy. Lo que nosotros hacemos ver a los demás es el producto de nuestra fe. ¿Cuál es el resultado de nuestra fe? Cuando un hombre tiene fe en Dios, él está descansando en paz. Cuando una mujer tiene fe en su Dios, no desespera, no se queja, no se lamenta, no llora, sabe que Dios está. Solo porque Dios no contesta ahora a lo que tú quieras, no significa que no está. Pero la mujer de fe y el hombre de fe saben que Dios va a contestar. Hemos hablado muchas veces con Rodri. Tengo que pagar tantos millones, pero no le tengo. ¿Y? Dios proveerá, no me importa. Eso es fe. Y por lo que yo sé que a 24 años Dios siempre provee. Entonces, hay personas que tienen fe para económico, pero no tienen fe para sanidad. Hay personas que tienen fe para prosperar económicamente y no tienen fe para estar felices. Hay personas que tienen fe para ganar 40 personas para Cristo, sanar 20 enfermos, y cuando no tienen 5 pesos se desesperan y quejan. Significa que la fe es un recurso celestial, es una cantidad celestial, es una fuerza interior que trabaja según lo que tú necesitas. Y esta fe no se obtiene mirando películas. Esta fe no se obtiene escuchando solo sermones. Esta fe no se obtiene solo leyendo la Biblia y emparando la memoria. Esta fe se obtiene cuando la palabra de Dios baja en el corazón. La fe es un asunto de corazón. La fe está en el corazón del hombre. La fe es una fuerza espiritual que reside en el espíritu humano. Corazón del hombre, espíritu humano es la misma cosa. La fe reside
en el corazón del hombre. Y la fe no es un sentimiento mental, no está aquí. Por esta razón, aprendiendo versículos a memoria de la Biblia sirven a poca cosa. No pueden sacar la fe de nosotros solo porque sabemos que Jesús dice, no temas, cree solamente. ¿Cómo lo dijo Jesús a Jairo? Mi hija muere, no temas, cree solamente. Y yo lo tengo aquí. Digo, Jesús dijo así, lo voy a creer. Todo lo que tienes aquí en la mente te va a impulsar a creer obligatoriamente, obligado, a fuerza. Y la fe no viene por fuerza. La fe no viene porque yo quiero creer. La fe viene porque yo creo. La fe no viene porque yo hoy quiero creer. Me dispongo a creer. Por esto no es una cosa mental. La fe es una cosa natural. Viene espontáneo. Cuando usted se enamora de la persona, espontáneo. Fea o bruta o linda que sea. Es espontáneo. Viene de tu corazón. Como el gusto del chocolate. Usted cuando ve el chocolate, porque le viene espontáneo. El hambre viene espontáneo. ¿Y por qué viene espontáneo? Porque está en el corazón. Pero antes de llegar en el corazón, dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es bueno saber esto a memoria, como nosotros los estamos citando. Pero si la fe viene por la palabra de Dios, significa que la palabra de Dios y Jesucristo son una misma cosa. Y si la palabra es la que me da fe, yo tengo que tener la palabra en el lugar donde reside la fe. Porque la fe y la palabra van mano de mano. Decir creer en Jesús para salvación se necesita fe. Para poder sanarse se necesita fe, para poder liberarse se necesita fe, para poder crecer en la economía se necesita fe, para poder sonreír se necesita fe, para poder sentarse se necesita fe, para poder actuar, para poder venir de lejos con un auto se necesita fe. Es un acto de fe. Hay muchas personas hoy que se equivocan que la fe es para todos. La fe no es para todos. La fe es para los que aman la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es la fuente de la fe bíblica. Hay una fe que lamentablemente todos tenemos, que es la fe mundana. Tengo fe porque el año que viene voy de vacaciones. Tengo fe porque esto lo voy a vender. Tengo fe porque el otro lo voy a comprar. Tengo fe porque la hermana va a hacer esto. Tengo fe porque el pastor me va a sonreír. Tengo fe porque hoy va a llover. O no va a llover. Esto no es la fe bíblica. La fe bíblica viene por la palabra de Dios. La fe bíblica reside en el corazón. Y cuando reside en el corazón se vuelve fuerza que puede cambiar el mundo entero. Por esta razón, cuando alguien dice por fe, Jesús ya está aquí. Si tú lo dices Jesús con tu intelectual, Jesús no está aquí. Cuando tú oras y dices en el nombre de Jesús, si ha sido dicho con fe, Jesús está a tu lado. ¿Qué tú necesitas? Sanidad, écola. Jesús, no tengo esto. Inmediatamente, porque la fe cree ahora, recibe ahora.
Pero cuando tú dices en el nombre de Jesús, Jesús no va a venir cuando viene de hecho con mentalidad. Y dije que la fe no es algo que viene esforzadamente, no es algo que viene con fuerza, con preparación. La fe viene espontáneamente. Y para que la fe viene espontáneamente, la fe tiene que residir en el corazón. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación de corazón entre Dios y los hombres con los hombres. Todo se trata de corazón. ¿Cómo entonces nosotros podemos tener fe? Cuando la palabra de Dios entra en el corazón. Y este es el más grande problema de nosotros, porque todo lo sabemos a memoria y no podemos que la palabra llegue en el corazón. Y para que la palabra llegue en el corazón, para que nosotros podamos tener la fe bíblica, se implica un laburo, un trabajo. Y no es fácil. Por esta razón, si era fácil, todos hubiéramos tenido todo. Si era fácil, todos hubiéramos logrado todo. Pero se dan cuenta que hay algunas personas que logran todo y otros no. Todo se trata de fe. Y esto no significa que Dios ama a uno más que el otro. No. Significa que uno ama más a Dios que al otro. Vuelvo a repetir. Esto no significa que Dios ama más a ti que a mí. Y entonces a ti te ha dado más fe que a mí. No. Significa que tú amas más a Dios que a mí. Entonces estás más tiempo con Dios. Entonces Dios te da más a ti y menos a mí. Tú estás más cerca a Dios que a mí. Tú estás más cerca a Dios que yo. Cuando yo tengo la palabra en mi corazón, por causa de esta palabra, Dios me honra. La cantidad de la palabra de Dios en mi corazón es la distancia que yo tenga entre mí y Jesús. Por esta razón, cuando tú no tienes la palabra y ora y ora y ora y ora y ora y pide y pide y pide y pide y pide y pide, te lleva tanto tiempo, porque cada oración es un acercamiento a Él. Porque si tú no llegas a Él, tú no recibes nada. La fe es el que hace llegar a Él. Y la fe llega por la palabra, porque la fe se alimenta por la palabra. La palabra es la fuerza de la fe. Lo que hoy estoy hablando es una enseñanza de que usted puede vivir en el poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo no es solo sanar a los enfermos. Es vivir sobre Satanás, pues Satanás nos golpea constantemente. Nosotros somos frustrados porque somos creyentes y somos tristes. Somos creyentes y nos frustramos porque no tenemos. Y acá no se trata de dinero. El reino de Dios, dice la Biblia, es el poder de Dios. No se trata de dinero. Ahí está el tema. Todo lo que nos gusta a nosotros es la platita. Todo lo que nos gusta a nosotros es tener dinero. Todas nuestras oraciones están con tener, dame y esto y el otro. Muy pocas han sido empleadas para la gloria de Dios. Por eso es que no tenemos, pues no sabemos pedir y pedimos mal. La distancia entre mí y Jesús es mi fe, la calidad de la palabra de Dios en mi corazón. Si la palabra de Dios en mi corazón es refinada y pura, cuando yo digo Jesús, está inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo estoy siempre con Él. Pero cuando no, la palabra de Dios no está en mi corazón, no tengo una relación con la palabra y oro, estoy muy lejos y hasta que llego yo me decepciono. Yo oro, Señor, mira, necesito, por favor, dame, mira cómo estoy. Señor, contestame. Señor, contestame.
Señor, contesta. No me quiere contestar. Dios mío, Señor, no me quieres contestar. Y ya me fui. Y vuelvo aquí. Vengo a la iglesia, el pastor me habla, me ora, otra vez me reprendí, fuerza. Señor, yo sé que tú puedes, gloria a Dios, amén, aleluya. Y me siento bien, cosa. ¿Quién se murió? Oh Dios mío, Señor, pero ¿por qué? Así estamos nosotros. En un día y vai, cuando tú estás con la palabra de Dios, meditándola constantemente en tu corazón, cuando la palabra de Dios tiene calidad en ti, tú estás siempre al lado de Él. Y en el momento que tú dices, Señor, aquí estoy. Esto es lo que nos cuesta a nosotros. Nos cuesta la Biblia. No puedo leer, no veo, me molesta, tengo mucho ruido. Empiezo a leer la Biblia, apenas la abro y tengo salpullido acá, me molesta acá, me vengan los piojos, toca el teléfono, mi hijo se no sé qué, el perro ladra. Satanás te tiene siempre atado para que tú no lees la Biblia. ¿No te has dado cuenta todavía? Tú no te has dado cuenta todavía que eres capaz de mirar 4 películas una atrás de otra y tus ojos están bien, pero cuando tú abres la Biblia, dices, pastor, no puedo, que se me borra la vista. Me ora, por favor, para que pueda leer la Biblia. Hermano, usted no quiere leer la Biblia. Aunque le doy un martillo en la cabeza, usted no va a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a leer la Biblia. La palabra de Dios y Jesucristo son una misma cosa. Si tú no quieres leer la Biblia, tú no quieres estar con Cristo. No me digas que lo amas, porque Cristo no mira lo que tú dices, Él mira lo que tienes en el corazón. Si la palabra de Dios y Jesucristo son una misma cosa, y tú dices que crees en Jesús, tú tienes que creer en la palabra. Si tú dices que tienes amistad con Jesús, tienes que tener amistad con la palabra de Dios. Jesús dice, ustedes son mis amigos. ¿Por qué? Porque ustedes hacen lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué quiere decir eso? Porque ustedes tienen mi palabra y hacen lo que mi palabra dice. Entonces considérenme mi amigo. Acá no se trata que yo me pongo una silla aquí, como enseñan los predicadores. Dice, aquí se siente, dice el Espíritu Santo, y ahí estoy hablando con Él. ¿De qué Espíritu Santo estamos hablando cuando nuestro corazón está vacío con la palabra de Dios? La Biblia en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 23, si no me equivoco, 21, dice que esta palabra ha sido escrita inspiradamente por el Espíritu de Dios. Él es el autor de eso. ¿Cómo tú puedes hacerlo bajar en tu corazón? ¿Cómo tú puedes hacerlo trabajar para Él, para ti? ¿Cómo tú puedes pedirle cosas? ¿Cómo tú puedes seguir su guía? ¿Cómo tú puedes decir que lo amas y estás con Él y tener una comunión con Él cuando tú no lees lo que Él te ha dejado leer? Él ha sido el autor. Si tú crees que Jesús es tu Señor, la Biblia tiene que ser tu Señor. Si tú crees, si tú quieres que el señorío de Cristo está en ti y te gobierna, la palabra de Dios tiene que señorear en ti y te tiene que gobernar. Y cuando la palabra de Dios te empieza a gobernar, se terminó la desesperación, se terminó el lamento, se terminó la pobreza, se terminó la depresión, se terminó el llorar. Porque la palabra de Dios es la fuente de la fe. Pastor, ¿por qué no tengo fe? ¿Por qué no hay palabra en tu corazón?
Pues la fe viene por el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios trae fe en el corazón. No tengo tiempo de hablar solo en un sermón de todo esto, pero la próxima vez vamos a hablar de cómo sacar la fe de nuestro corazón. Hoy aprendimos cómo tener fe. ¿Cómo puedo tener fe? Y cuando la palabra de Dios gobierna tu vida, tú puedes tener fe. La fe bíblica, la fe que cree que tu familia estará sana, la fe que cree que tu enfermedad se va a ir, la fe que cree que tus cosas se van a cambiar. Porque la oración cambia solo a nosotros mismos. La oración no puede cambiar las circunstancias. Usted puede orar 48 horas sin parar. Y si no ora con fe, la oración simplemente va a cambiar a ustedes. Pero las cosas que ustedes están orando no le va a recibir. Si usted quiere recibir por lo que está orando, necesita fe. Y lo que nosotros no sabemos es, una vez que tenemos esta fe, una vez que tengo la herramienta, cómo usarla. De esto no nos enseñan. De esto en las iglesias nos enseñan. Todos nos dicen, tenga fe. Pero, pastor, estoy triste. No te preocupes, hermano, oremos. Yo fui cansado de que cuando voy a pedir una ayuda del pastor, estamos orando por ti. No te preocupes, hermano, oremos. Ore al Señor. Sí, está bien, yo oro, pero no cambien las cosas. Tenga fe, hermano, que todo se va a solucionar. Tengo fe, pero no sé cómo solucionar el tema. ¿Dónde quieres ir? A Mar del Plata. Listo, toma ese vehículo. Disculpe, se fue el tiempo. Quise decirle que no tengo registro. No sé utilizar el vehículo. Así somos nosotros. Tenemos fe, creemos en Dios. Desde pequeños algunos de grandes, leemos la Biblia y sabemos que tenemos que creer y no sabemos cómo sacarlo. Entonces les quiero dejar con esta, porque la próxima vez vamos a hablar de cómo sacar esta fe. Y yo estoy seguro que aquí vamos a crecer. Yo estoy seguro que vamos a empezar a orar por la gente, orar por los enfermos, porque esto no es una tarea para mí, es una tarea para todos. Orar por los enfermos, orar solos para nosotros, orar para nuestros familiares, orar por dificultades. Cuando estamos tristes, saber cómo plantarnos, saber cómo cosechar lo que hemos plantado. Esto es importante.